Antonina abrió los ojos y se detuvo a escuchar. Era profunda la noche. Sin embargo, en el alma de la mujer había una inquietud inexplicable. En el silencio de la noche se podían oír voces y un crujido. La mujer se incorporó en la cama y comenzó a empujar a su esposo, quien dormía plácidamente. «Vitia, ¿por qué no estás durmiendo?», murmuró Víctor, girándose hacia el otro lado, volviendo a caer en un profundo sueño. «Despierta, ¿oyes eso? Hay ruido en la calle, algo definitivamente está sucediendo». «Ton, estás exagerando. ¿Qué podría estar pasando? Quizás una vaca no regresó a casa, así que la están buscando. No vendrán a robar a nuestra casa, no hay nada que tomar. Y el perro está callado. Vamos, duerme». «No, ve y mira». «Me siento inquieta. No podré dormir y tampoco te dejaré». Víctor miró a su esposa con ojos somnolientos y cansados. Sin embargo, con un suspiro pesado y reacio, salió de debajo de las sábanas. «Eres una exagerada, Tonka. Pero me pondré algo de ropa. No vaya a ser que asuste a nuestros amigos con mi atuendo», bromeó, sonriéndole a su esposa. Se acercó a la ventana y descorrió ligeramente la cortina. «¡Dios mío! La casa de los Potapov está en llamas». «¿Qué?», exclamó Tonia saltando de la cama. Víctor, tomando una camiseta que colgaba de una silla, salió disparado de la casa. Con piernas temblorosas, Antonina se acercó a la ventana y, paralizada por lo que veía, observó cómo las llamas envolvían casi por completo la casa de Lidochka Potapova y se acercaban peligrosamente a la vivienda de la pensionista Nina Vasilevna, quien vivía al lado. Personas con cubos en mano corrían de un lado a otro intentando apagar el fuego. Los bomberos aún no habían llegado. El reloj sobre la cama indicaba que aún era muy temprano. Al darse cuenta de que su esposo, con 2 cubos de agua en mano, se apresuraba a ayudar a los vecinos, Antonina reaccionó. Asegurándose de que los niños no se hubieran despertado por el ruido, se vistió rápidamente y se apresuró a ayudar. Cuando Tonia se acercaba a la casa en llamas, al final de la calle, vio un camión de bomberos que avanzaba rápidamente levantando polvo a su paso. «Llegaron», suspiró Nina Vasilevna, una anciana vecina que estaba del otro lado de la calle con una bolsa de ropa. «No lo apagarán. Me iré al bosque. Todo se perderá lo que mi padre construyó. Y el viento ha aumentado. El fuego se propagará fácilmente». «No te preocupes», intentó consolarla Antonina, observando cómo los bomberos preparaban sus mangueras. «Por supuesto, para cuando les llamamos y se despertaron, ya la casa había sido consumida por el fuego. Recuerda hace un par de inviernos, cuando la casa de los Milovanov se quemó. Todos intentaron apagarlo, pero fue en vano», suspiró Nina Vasilevna. «Ahora Lidochka y su hija no tienen hogar. Al menos lograron salir. No me cae bien Lidochka, pero Marinochka es inocente. ¿Por qué tiene que sufrir por tener esa madre?». Antonina miró a Nina Vasilevna sorprendida. Las palabras de la siempre sonriente y amable anciana la tomaron desprevenida. «¿De qué estás hablando?». Antonina se alisaba su cabello despeinado y comentó: «Todos reciben lo que se merecen». Después añadió como si hablara para sí misma: «Bueno, olvídalo, solo pensaba en voz alta. Ahora, ¿a dónde irán? En todos los años que sé que vive aquí, no tiene amigas, ni siquiera su esposo está con ella. Huyó. Pero la madre de Lida vive en un pueblo cercano. Sin embargo, tampoco han hablado en unos 10 años desde que Lida se casó con ese inútil». Antonina continuó preocupada. «Quizás debería invitarla a mi casa». Nina Vasilievna la miró sorprendida y sacudió la cabeza. «Ni se te ocurra», exclamó. Antonina, confundida, respondió: «¿Por qué dices eso? ¿Acaso estás cansada de vivir en paz? Con Lida siempre hay problemas. Parece que los atrae como un imán». Antonina se abrochó la chaqueta y buscó con la mirada a las víctimas. Lida y su hija estaban sentadas en un tronco cerca de la casa quemada. La mujer lloraba desconsoladamente, su rostro y ropa estaban cubiertos de hollín. Aunque Antonina había conocido a Lida durante mucho tiempo, nunca fueron amigas. Lida se había separado de su esposo años atrás y desde entonces no se había sabido nada de él. La pequeña Marina acababa de cumplir 7 años y en septiembre debería empezar la escuela. A diferencia de su madre, era una niña amable y cariñosa. Por otro lado, Lida era introvertida.
Se dice de esas personas que viven en su propio mundo sin dejar entrar a nadie. Trabajaba en la biblioteca local. Mientras Antonina estaba sumida en sus pensamientos, Nina Vasilievna la alcanzó. «Te arrepentirás de no haberme escuchado», murmuró. «Soy mayor que tú, pero todavía no estoy senil y sé de lo que hablo». Antonina miró seriamente a la anciana y replicó. «Cálmese, Nina Vasilievna. Imagínese en el lugar de esas personas. ¿Cómo se sentiría sentada en ese tronco mientras todos regresan a sus casas y nadie la invita a la suya por miedo a problemas?» Nina Vasilievna frunció los labios sin saber qué decir. «Exacto, voy a hablar con ellas», declaró Antonina mientras se acercaba a Lida y se sentaba a su lado en el tronco. «No queda nada», sollozó Lida, frotándose los ojos enrojecidos por las lágrimas y el humo. Todo se quemó. Sarai, ya nos habíamos acostado cuando de repente se oyó un ruido extraño, y luego iba a decir algo más, pero no pudo. La mujer cubrió su rostro con las manos y los hombros de Marinochka volvieron a temblar debido a los sollozos. Marinochka lanzó una mirada desconcertada, primero a su madre llorando, luego a los restos de su casa, y simplemente abrazó en silencio un juguete. «Basta de llorar», dijo con severidad Tonia, abrazando a su vecina por los hombros. «Venid con nosotros, hace frío afuera». Leta levantó su rostro lloroso hacia Antonina, mirándola con sospecha. «¿Por qué nos ayudas? Nadie está a salvo de las desgracias. Venid, tenemos espacio suficiente. Mañana decidiremos qué hacer». Tonia ayudó a Lida a levantarse, tomó de la mano a Marina y las llevó hacia su casa. Al pasar, vio a Víctor y le hizo señas con la mano, gritando, «¡Ven con nosotros!». Su esposo asintió con aprobación y corrió de nuevo por agua. Todo indicaba que en la lucha contra la naturaleza, los humanos perdían. Nina Vasilievna aún se mantenía en su lugar, observando con desagrado a Antonina y a sus invitados. En la casa era cálido y acogedor. Tonia rápidamente preparó la mesa, agradeciendo haber hecho un pastel de manzana esa mañana y cocinar un borscht. Observaba constantemente a sus invitados, que no habían dicho una palabra desde su llegada. Cuando el agua hirvió, Antonina sirvió el té y se sentó en una silla, dándose cuenta de cuán cansada estaba, sintiendo sus piernas pesadas. «Gracias», murmuró Lida, rodeando la taza con sus manos temblorosas. «No hay de qué», respondió Antonina con una sonrisa, aunque sus ojos verdes se llenaron de lágrimas al instante. «Entiendo cómo te sientes. Una vez estuve en tu lugar», continuó. Jalida la miró con curiosidad. Antonina prosiguió. «Cuando tenía 7 años, también fuimos víctimas de un incendio. A duras penas logramos escapar, y lo único que mi madre pudo llevar fue un paquete con documentos». Lida susurró. «Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y no vivíamos aquí. Estábamos en otro pueblo. Eso fue después de que nuestra casa se quemó. Nos mudamos aquí temporalmente, a casa de mi abuela. Pero, como suele decirse, nada es más permanente que lo temporal. Así que terminamos quedándonos aquí. Los paisajes son simplemente hermosos». Se quedó en silencio por un momento, luego añadió suavemente. «Por favor, come sin timidez. Es hora de dormir. Debes descansar al menos un poco». Lida observaba con indiferencia lo que ocurría a su alrededor y de repente, como despertando, se llevó las manos a la cabeza. «Mañana no te preocupes por el trabajo», dijo Tonia. «Por la mañana todos en el pueblo sabrán lo que pasó. Así que podremos solucionar el tema del trabajo. Necesitamos comprar algunas cosas. Así que mañana no al trabajo, sino a la tienda. Antonina, eres tan amable». Tonia se sonrojó al escuchar el elogio. No le gustaba recibir halagos. Creía que una buena acción ya es una recompensa en sí misma. Rápidamente dijo, «Toma tu té, yo prepararé las camas». Se dirigió en silencio a la habitación principal y sacó un juego nuevo de sábanas del armario. Sintió una inquietud y se detuvo por unos segundos, escuchando voces provenientes de la cocina. Un escalofrío la recorrió al recordar las palabras de Nina Vasilievna. «Es solo la superstición de la abuela», murmuró Tonia, tratando de calmarse. Khalida se había mudado recientemente a sus tierras y, como siempre, parecía saberlo todo sobre todos, aunque apenas había interactuado con ella. Al tranquilizarse, Tonia suspiró profundamente y después de hacer la cama, regresó a la cocina.
Lida y Marina estaban acostadas en el sofá, durmiendo profundamente. Antonina se sentó y escuchó. Solo se escuchaban pájaros afuera y el gallo del vecino. No había nada que hacer. Víctor todavía no había regresado y Tonia estaba inquieta debido a la incertidumbre. Media hora más tarde, se escuchó el chirriar de los escalones. La puerta se abrió y Víctor apareció en el umbral. ¿Lograron apagar el fuego?, preguntó Tony. Hemos salvado la casa de Vasilevna, gracias a Dios, respondió. He dejado entrar a Lida y Marina por un tiempo. No podía dejarlas en la calle. ¿Estás de acuerdo? Víctor asintió. Por supuesto, hay que ayudar a la gente. Tony suspiró aliviada. Había dudado de que Víctor aprobara su idea. Después de todo, eran extraños en su casa, y no solo por un día, y en invierno. Te traeré ropa limpia, ofreció. Gracias, respondió Víctor con una sonrisa cansada. Cuando Víctor, después de lavarse, regresó a la cocina, Tonia volvió a ocuparse, poniendo la mesa, muy agotada. El hombre apenas podía mantenerse en pie y bostezaba constantemente. Ve y descansa un poco, estás agotada, le dijo Víctor. No, no es pequeño, yo puedo hacerlo todo. Tenemos que alimentar al ganado, ordeñar a la vaca ahora, y los niños se despertarán pronto. Comeremos rápidamente y luego te ayudaré, respondió él con una sonrisa. Espero que hoy no vayas a trabajar, dijo Tonia. No, no iré, respondió él con una sonrisa. Tomaré un día libre. Conducir hasta el centro de la ciudad en este estado sería peligroso. ¿Te preocupa más el coche o yo?, preguntó Antonina. Ella miró a su esposo con seriedad, pero no pudo contener una risa. En momentos como estos entiendo por qué te amo, dijo él de repente. Nunca te desanimas. Se acercó a ella y la abrazó fuerte. En ese momento, su hija de 8 años, Sveta, entró en la cocina. Todavía no se había despertado por completo y miraba a su madre con ojos soñolientos. ¿Hoy? Sí, los Potapov tuvieron un incendio en su casa durante la noche, así que no pudimos dormir. Ayudamos a apagarlo con todos los demás, explicó Antonina. Por cierto, tía Lida y Marinchka se quedarán con nosotros por un tiempo. Están durmiendo en la habitación grande, así que no hagan ruido. ¿Y por qué no me despertaron para el incendio?, gritó Sveta corriendo hacia la cocina. Cállate, susurró Tonia y le hizo un gesto. Les dije que teníamos invitados y que estaban durmiendo. Nunca he visto un incendio antes, frunció el ceño el niño de 5 años. Aunque me gustaría ayudar a apagarlo junto con papá, comprendió que su hijo tenía una docena de preguntas sobre lo que había sucedido. Antonina lo envió a lavarse la cara de inmediato. Mamá, susurró Sveta mientras se sentaba a la mesa. ¿Van a quedarse con nosotros mucho tiempo? No lo sé, se encogió de hombros Antonina. Marina es un poco extraña, pero creo que es una buena niña. Siempre sonríe. Sveta hizo una mueca mientras tomaba la cuchara de su cereal. Siempre me molesta y habla mucho. Bueno, tendrás que hacer las paces con ella por un tiempo, sonrió Antonina mientras untaba mantequilla en su pan. Vivirán con nosotros hasta que resuelvan su problema de vivienda. Sveta miró a su padre exhausto, buscando apoyo en sus ojos, pero lamentablemente suspiró y comenzó a desayunar. Antonina abrió los ojos de repente y se sintió desorientada. No sabía dónde estaba ni qué hora era. De repente, recordó los eventos de la noche anterior y miró el reloj. Tonia se levantó rápidamente, abrió las cortinas y vio que eran las 6 de la mañana. ¿Es de día o de noche?, murmuró ella. Por la ventana, las gallinas del vecino caminaban con aire importante. A lo lejos, se veían los restos oscuros de la modesta casa de los Potapov. Al mirarla, un escalofrío recorrió la espalda de Antonina. El fuego era, probablemente, lo que más temía en el mundo. Todavía recordaba el terror y el aturdimiento frente a la furia del fuego, cuando, siendo una niña, lo había enfrentado cara a cara. Al salir a la calle, Antonina se dio cuenta de que no había hecho nada durante todo el día. Avanzó rápidamente y al abrir la puerta, casi choca con Marina. La chica sorprendida retrocedió. Perdona, querida, sonrió Tonia. Mi madre ya despertó. Nosotros ya llevamos un rato despiertos, respondió Marina. Genial. ¿Y dónde está ahora?
En el jardín, ayudando al tío Vitia, Marina miró a Tonia con sus brillantes ojos azules y luego agregó: «Tienes un jardín tan hermoso, nunca había visto tantas flores en mi vida». «Gracias», murmuró Tonia, mirando por la ventana que daba al jardín. «Amo mucho las flores». «Y Slavik y Sveta. Están en la habitación viendo dibujos animados, pero no me gustan mucho esos». «Entonces juega un rato. Yo tengo cosas que hacer en la casa». Acariciando la cabeza de la hija de Lidia, Tonia se cambió a su ropa de calle y salió al jardín. Se apresuró por un estrecho sendero rodeado de flores hacia el cobertizo, esperando encontrar a su marido. Finalmente oyó su voz. Se detuvo para escuchar y oyó la suave voz de Lidia. «Mis grosellas siempre estaban enfermas. Hice de todo, desde fumigar hasta replantar en otro lugar. Gracias por el consejo, Tonia. ¿Te despertaste? ¿Cómo te sientes?», exclamó su marido, saludándola desde detrás de los arbustos. Antonina sonrió y se acercó rápidamente. Al mirar a Lidia, se sorprendió. Estaba vestida con shorts masculinos claramente demasiado grandes y una camiseta enorme. «¿Por qué no me despertaste? Tengo que ordeñar la vaca, regar los tomates, y yo aquí durmiendo», comenzó reprochadamente Tonia, mirando a la invitada. «No te preocupes, ya lo hice todo», sonrió su esposo. «Por cierto, no sabía de dónde sacar ropa para los invitados, así que no busqué entre tus cosas. Le ofrecí algo mío a Marina también». Antonina sonrió. Víctor soltó una carcajada y Lidia apenas pudo contener la risa. «Claro que tenemos ropa. Le di una de mis camisas». «Perfecto», respondió Tonia sonrojándose. «Entonces me pondré con la cena. ¿Te quedas aquí?», preguntó con expectación a Lidia, quien, tras agradecer nuevamente a Víctor, siguió a Antonina. «Quería agradecerte otra vez», comenzó Lidia al entrar a la casa, pero Tonia la interrumpió. «Por favor, tutéame». Lidia asintió satisfecha. «Puedo ayudarte con la cena. En el jardín soy de poca ayuda, solo sé arrancar malas hierbas. ¿Pero cocino bien? Bueno, eso es lo que me dicen». «Genial», respondió Tonia, observando más detenidamente a su invitada. Notó que Lidia no era tan introvertida como le había parecido en un principio. Sin sus anticuados lentes redondos y las blusas desfasadas que solía llevar al trabajo, la mujer parecía mucho más joven. De hecho, tenía una edad similar a la de Antonina. En la cocina, la anfitriona mostró a Lidia dónde estaba todo y luego fue a la habitación de los niños para ver qué estaban haciendo. Slavik veía una caricatura, mientras que Sveta dibujaba en un cuaderno. Al ver a su madre, la niña comentó de inmediato: «Marina piensa que somos tontos». «¿Por qué dices eso?», preguntó Antonina. «Ella misma nos lo dijo», susurró Sveta. «¿Cuándo se irán?». Tonia puso un dedo en sus labios, pidiendo silencio, y al entrar rápidamente, cerró la puerta tras de sí. «No es apropiado hacer ese tipo de preguntas. Su casa se quemó, no tienen dónde vivir». «Ya te expliqué que se quedarán con nosotros temporalmente», reprendió Antonina. «Entonces, no voy a hablar con ella», respondió Sveta de forma desafiante. «Eso es cosa tuya», suspiró Antonina. «Yo tampoco», apoyó Slavik a su hermana y volvió a su caricatura. «Como queráis. Pero tengo que preparar la cena. Apagad la televisión y salid al jardín. Padre, ayúdame». Slavik se hinchó los labios, pero Antonina lo miró con tanta severidad que instantáneamente saltó de la cama y corrió a la calle. «Disfrutemos del verano mientras dure. Acompaña a los niños». Antonina regresó a la cocina después de pasar una hora con Lisa. La invitada era bastante silenciosa, pero eso cambió en el momento en que Víctor entró en la casa. Al verlo, Antonina se despertó literalmente y la mujer tranquila y modesta que había quedado sin hogar se convirtió en el alma de la fiesta por el resto de la noche. Tony no podía dormir y algo la atormentaba durante la noche, pero no entendía exactamente qué. «¿No puedes dormir?», preguntó Víctor cuando su esposa se revolvió una vez más de un lado a otro en la cama. La luz de la luna se filtraba a través del cristal, creando reflejos caprichosos en la habitación. El aire estaba fresco y probablemente todos los habitantes de esa pequeña casa ya estaban dormidos desde hace mucho tiempo. Tony miró fijamente a su esposo y susurró: «¿Qué opinas de nuestros invitados?». «Bueno, está bien», respondió Víctor. «¿Por qué lo preguntas?».
Ah, sí, Tony, cuéntame, ¿qué ha sucedido? ¿Entiendes que no estás preguntando sin razón? Bueno, los niños no quieren interactuar con Marina. Dijeron que no serán amigos de ella. ¿Viste el problema? Víctor sonrió. Esos son solo niños. Hoy tienen una enemistad y mañana son amigos inseparables. Recuerda tus propias experiencias. ¿Y qué piensas de Lida? Tony preguntó y luego se calló. No entiendo. Me pareció que estaba siendo demasiado amigable contigo. ¿Estás celosa? No, Víctor. Víctor abrazó a su esposa y la atrajo hacia él murmurando. Celos. Pero déjame decirte algo. Olvídate de esa tontería. Tú eres mi esposa, tú eres Lidia. Ella es solo una persona que necesita ayuda. Una mujer tranquila y amigable, eso es todo. Al despertar temprano en la mañana y no encontrar a su esposo en la cama, Tony se levantó rápidamente. La casa estaba en silencio, el amanecer apenas asomaba. Tratando de ser lo más sigilosa posible, miró en la cocina y sonrió al ver a Víctor removiendo la avena. ¿Por qué estás tan temprano?, susurró. Traté de hacer todo antes de que te despertaras. Sonrió Víctor y besó a Tony en la mejilla mientras le servía una taza de café. Ella asintió satisfecha y sentándose a la mesa, miró fijamente a su esposo. ¿Te sorprende que me haya levantado tan temprano y que ni siquiera me haya lavado la cara?, se preguntó Víctor. ¿Vine directamente aquí o sigues pensando en nuestra conversación sobre los invitados? No, por favor, olvidemos eso, suplicó Tony. Pero para ser sincera, todavía estoy sorprendida. No entiendo. Recuerdo si alguna vez has sentido celos de mí con alguien más, o estoy equivocado. Tony, un poco desconcertada, sacó la leche del refrigerador y, al regresar a la mesa, comenzó a verterla cuidadosamente en una taza de café. Sus mejillas estaban sonrosadas y sus manos temblaban ligeramente de emoción. ¿Y tú, nunca has sentido celos de mí?, exclamó su esposo Víctor. Él se rió y luego agregó seriamente. No debes preocuparte por nada, especialmente porque espero que Lidia y Marina, nuestras parientes, no estén aquí por mucho tiempo. La desventaja es que no tenemos a nadie más cerca. Como me dijo Nina Vasilievna, ¿a dónde más podemos ir? Además, la madre de Lidia vive en el pueblo vecino, pero no se relacionan en absoluto. Está ocupada con sus propios asuntos, cocinando en la estufa y cubriéndola con una tapa. Víctor se sentó junto a Tony y susurró. Su madre nunca dejará a su hija y su nieta en la calle, ¿verdad? Así que no te preocupes. Habla con Lidia. Estoy seguro de que todo se resolverá pronto. Él sonrió. Toma tu desayuno, y yo me lavaré y ocuparé de las tareas domésticas. Gracias. Después de terminar el desayuno, Antonina se preparó para ir al trabajo. Ella ocupaba el puesto de contadora en la empresa más grande del centro del distrito. Aunque su salario no era muy alto, era estable. Además, tener un espacio cálido en la oficina era valioso para los residentes locales. Antonina se maquilló rápidamente y se subió a su pequeño coche, que había comprado de segunda mano hace varios años. Sin embargo, durante todo el camino, no podía dejar de pensar en que Lidia se despertaría pronto, y ella y Víctor pasarían todo el día en casa, aparte de los niños. Nunca pensé que sería tan celosa, murmuró Antonina mirando la carretera. Tienes que controlarte, Antonina. Tenemos una casa y una granja juntos, y Víctor me ama al final de cuentas, dijo ella enojada. Mirando a la carretera, trató de concentrarse en su trabajo. Sus colegas la recibieron con una sonrisa, especialmente Irina, su amiga cercana con quien había trabajado durante más de 10 años. «Buenos días», exclamó Irina, apartándose del espejo. «Buenos días. Decidí dormir un poco más esta mañana y no perder tiempo en el maquillaje», sonrió Antonina mientras se sentaba en su escritorio. Pero, hablando de lo que pasó con nuestros vecinos, Irina se interrumpió. «Espera, ¿le diste alojamiento a Lidia?» «Dios mío», exclamó Irina. «Sí, no podía dejarlos en la calle», dijo Antonina suspirando. «Kapralova, te admiro», dijo Irina con los ojos entrecerrados mientras se maquillaba. Luego guardó su bolsa de maquillaje en el cajón de su escritorio y continuó. «Si quieres mi opinión, deberías deshacerte de ellos lo más rápido posible. Los invitados pueden quedarse un par de días, pero alojarlos indefinidamente es innecesario.
Además, tu vecina probablemente no dejará de chismear. Nina Vasilievna, ¿verdad? Habla con ella de nuevo. Siento que tiene mucho que contarte. Sí, pensaba visitarla hoy, respondió Antonina. Espero que no esté enojada conmigo. Se enoja cuanto antes se vaya esta Lidia, mejor evitar problemas innecesarios. Tony sonrió y dijo, estoy segura de una cosa, no importa cuánto Lidia intente sonreír, Víctor sabe lo que hay. Irina abrió la carpeta que necesitaba y comentó, un hombre es fiel solo cuando está cerca y realmente ama, pero cuando está solo puede comportarse de manera diferente. Tony interrumpió, quedándose callada. Irina comenzó a hojear nerviosamente las páginas y luego, como si no pudiera contenerse, dijo, a veces las cosas pueden ser complicadas, créeme. No volvieron a tocar ese tema. Irina cambió de tema, aparentemente tratando de evitar conflictos o malentendidos. Después de un día de trabajo, Tony compró un pequeño pastel para tomar con el té y decidió visitar a Nina Vasilievna de inmediato para disculparse por su brusquedad y averiguar qué sabía sobre la familia Potapov. ¿Por qué? Durante los 3 años que vivieron en el pueblo, nunca se relacionaron con nadie. Al acercarse a la puerta de Nina Vasilievna, Tony oyó un grito familiar desde el fondo. «¡Voy, Froska!», respondió Tony reconociendo la voz. «¿Qué pasa contigo?». Nina Vasilievna apareció en la puerta y Tony le dijo, «No tenía prisa. Soy Tony Kapralova, la de la pequeña construcción de madera al final del jardín». Nina Vasilievna pareció reflexionar durante un momento, mirando el rostro de Tony como si estuviera pensando en algo. Luego finalmente dijo, «No te apresures, soy yo, Tony Kapralova». Le entregó a su vecina un paquete de golosinas y la miró atentamente durante un tiempo, como si estuviera reflexionando sobre algo. Luego continuó, «Hay algo que quisiera discutir. ¿Puedo entrar?». Tony sonrió ligeramente y se acomodó en el asiento que le ofrecía Nina Vasilievna. «Está bien, solo para invitados distinguidos, ¿verdad?». Observó la silla recién pintada y el cojín tejido a mano, y elogió. «Es hermoso, me gusta». Después de que ambas mujeres se sentaron, Nina Vasilievna puso una tetera en el fuego y luego preparó la mesa con tazas y platos. «Mientras la tetera hierve, puedo contarte por qué vine», sugirió Tony. «Claro, quiero saberlo, aunque ya tengo una idea», respondió Nina Vasilievna con una sonrisa. Tony asintió y comenzó a hablar. «Sí, estoy interesada en Klavdia, ¿verdad? Pero, ¿qué me puedes decir sobre ella?». Nina Vasilievna asintió. «La conozco desde que era niña, pero solo ha vivido aquí durante 3 años, ¿verdad?». Tony dudó un momento y luego sonrió. «Así es, pero la conozco desde hace mucho tiempo. Ambas fuimos amigas en la escuela, inseparables, pero luego, como a menudo sucede, la vida nos llevó por caminos diferentes. Yo vine aquí con mi esposo, y Klavdia siguió su propio camino hacia el norte mucho después. Al parecer, Klavdia se volvió más sabia después de su divorcio y regresó a su lugar de origen, donde, en principio, todavía vive. Eso es sorprendente. Pero no me hagas esperar más. ¿Qué hizo Lidia?», preguntó Tony mientras Nina Vasilievna retiraba la tetera del fuego y vertía el agua caliente en las tazas. Nina comenzó a explicar lo que sucedió en su hogar, tratando de ser cuidadosa con las palabras. Ella no quería ofender a Nina. Después de todo, Lidia era la hija de su amiga. Después de describir los eventos de manera general, Tony preguntó por qué Lidia no buscaba ayuda de su madre, dado que vivían en el mismo lugar. Nina respondió, «No se hablan, y gracias a Dios por eso». Viendo la confusión en el rostro de Tony, Nina agregó, «Bueno, está bien. Si traes disculpas y golosinas te contaré, pero tendrás que empezar desde el principio, de lo contrario, no entenderás nada». Nina Vasilievna retiró la tetera del fuego, vertió el agua caliente en las tazas y comenzó a cortar el pastel con pequeñas rosetas de mantequilla. Cuidadosamente, comenzó a relatar la historia de Klavdia Semenovna Lapteva, quien había nacido en una familia campesina y siempre había soñado con una vida mejor. Era una persona impulsiva y muy enamoradiza. Un día, desafortunadamente, se involucró con un hombre del pueblo y pronto fue a su madre a confesar su error. La madre le regañó. «¿Cómo pudiste avergonzarnos frente a todo el pueblo?». Al día siguiente, los padres de Klavdia fueron a la casa del hombre en cuestión y rápidamente acordaron el futuro de su única hija.
La boda fue sencilla hasta que el embarazo se hizo evidente. En la primavera siguiente, la familia Laptev tuvo una encantadora hija llamada Verónica. El esposo de Claudia no trabajaba ni estudiaba, y la familia no tenía estabilidad. Claudia, sin embargo, estaba enamorada y creía que su esposo cambiaría. Pero pasaron 10 largos años de paciencia antes de que finalmente decidiera huir, llevándose solo lo esencial. Llegó a su lugar de origen después de muchas dificultades, y su madre la recibió con alegría. Sin embargo, unas semanas después, Claudia se dio cuenta de que había regresado con una sorpresa de su esposo. Lidia, una niña que no esperaban. Claudia solía decir al ver a su traviesa hija menor: crecerá y será mi alegría, mi asistente. Pero las expectativas de su madre no se hicieron realidad. Lidia era caprichosa, perezosa y terca, nada parecida a su hermana mayor, quien siempre ayudaba a su madre sin quejarse. Lidia tampoco mostraba mucho interés por aprender y tenía aversión a las tareas rurales como ordeñar vacas. Siempre encontraba excusas para no hacer nada. Nina Vasilievna recordaba las visitas a su amiga y decía: tienes que hacer que la chica ayude. No puedes permitir que los niños se comporten así. Pero Claudia respondía: le digo, pero es como hablar con una pared. Verónica terminó la escuela y va a la universidad, ¿sabes? Pero Lidia no quiere. Ella dice que encontrará un esposo rico y vivirá sin preocupaciones. No quiero ofenderte, pero ¿quién en nuestra familia tiene educación? Una joven tan holgazana para casarse. Yo misma lo entiendo todo, pero ahora parece que no puedo encontrar una solución. Te lo digo, envíala a estudiar. Aún tienes todo un año para mejorar tus calificaciones y avanzar. Puede que diga cualquier cosa, pero todos los esfuerzos de Claudio Semenovna para guiar a su hija no han servido para nada. Después de completar 9 años de escuela y obtener un certificado, se puso a trabajar limpiando pisos en una guardería, ganando apenas unas monedas y gastándolas en palitos de caramelo cada día. Luego, se llevó al marido de una de las educadoras y se casó con él, causando un escándalo en todo el pueblo. Claudio no pudo salir a la calle durante varias semanas debido a la vergüenza. Se sentía abrazada por las miradas críticas de sus conocidos. Sin embargo, la vida con su esposo no duró mucho. Después de tener 2 hijos, Grigori, que ya estaba casado en ese momento, se cansó. No importaba cuánto intentara Claudio Semenovna razonar con su hija, todo fue en vano. Finalmente, se casó con Grisha. Fue en ese momento cuando Claudio Semenovna perdió su paciencia. Le dijo a su hija que a partir de entonces no le daría más dinero ni pagarían sus deudas. Después de esa conversación, Claudio tuvo un ataque de presión arterial y tuvo que ser hospitalizada. Lyudmila, su hija, ni siquiera se molestó en visitarla en el hospital, lo que obligó a Claudio a pagar su propio tratamiento. No mejoró. Fue entonces cuando Claudio Semenovna se dio cuenta de que no podía seguir viviendo de esa manera. A su regreso del hospital, expulsó a su hija menor, Nina Vasilievna, de la casa. Nina Vasilievna se quedó en silencio y luego, suspirando, agregó: y desde entonces no se hablan, y sabes qué es lo mejor. Claudio Semenovna comenzó a vivir una vida más digna después de eso. El dinero llegó, los nervios se calmaron y finalmente pudo relajarse. Pero Lyudmila siempre estaba endeudada, pidiendo prestado dinero a conocidos y devolviéndoselo solo a su madre. De lo contrario, tendría que enfrentar las miradas críticas de los vecinos. A pesar de su modesta apariencia, Antonina mencionó: ¿y cómo la aceptaron en la biblioteca sin educación? Bueno, ¿qué tiene de complicado? Se rió Nina, rompiendo un pedazo pequeño de pastel con su cucharita y llevándoselo a la boca. Gennady, nuestro presidente del consejo local, es un hombre astuto. Alita, ¿tú misma has visto a mujeres mucho mayores que ella? Una figura perfecta, cabello hermoso y siempre saben lo que quieren. Muchas de ellas pasan de los 60, dijo Tony antes de taparse la boca con la mano. Cuando llegues a nuestra edad, comprenderás que la cifra en el pasaporte no significa mucho en absoluto, continuó Antonina. Mi alma sigue siendo joven como antes, sonrió Nina soñadoramente antes de dar un sorbo a su té. Y a Gennady no le hace falta mucho. Solo necesita un poco de atención. Además, ya está casado. Y Raike lo sigue de cerca, dijo Tony con seguridad. Bueno, entonces está claro, murmuró Tony. ¿Y ahora qué hago yo?
Bueno, podrías hablar con Gennady y pedirle que te ayude a conseguir alojamiento temporal para los damnificados. O al menos una habitación en nuestro edificio de 2 pisos. Hay muchas unidades vacías allí. Puede haber problemas con el agua y la calefacción, pero es mejor que estar en la calle. Lo que me sorprende es que, conociendo a esa mujer astuta, estoy segura de que si realmente lo necesitara, ya habría resuelto el problema de la vivienda. Reflexionó Nina mientras miraba a los invitados. Musitó estas palabras y fue extraño. Así que vigila a tu Víctor. Sus acciones no me gustan en absoluto, dijo Antonina, volviéndose seria de inmediato. Alejando su taza vacía de sí misma, susurró: confío en él. No actuará de manera deshonesta. Deberías haberme escuchado desde el principio, entonces estaría más tranquila. Suspiró Nina, recordando cómo la bondad de Tony la llevó a acoger a una desconocida que resultó ser muy diferente de lo que aparentaba. Tras despedirse de Nina Vasilievna y prometer volver pronto, Tony se dirigió a casa. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, y las vacas regresaban desde el campo, moviéndose con lentitud y renuencia hacia sus corrales. Cada una encontró su camino hacia su puerta. Deteniéndose frente a su casa, Antonina observó con asombro a su perra, que masticaba hierba y agitaba su cola con enojo. ¿Por qué aún no estás en casa?, preguntó Antonina al abrir la puerta. Vamos a tu lugar. Asegurándose de que Beklianka llegara a donde debía, la mujer caminó por el sendero que conducía a su casa. No había vida a la vista. «Mamá está aquí», escuchó Antonina un grito alegre de su hijo cuando entró en el porche. El niño salió corriendo para recibirla, charlando sin parar. «¿Dónde has estado tanto tiempo? Te esperaba y te hice un regalo, y también es Beta, pero es un secreto». Tony sonrió y acarició el cabello oscuro de su hijo. «Estoy feliz. ¿Dónde está papá?», se preocupó Antonina. Pero el niño no respondió. En su lugar, comenzó a contarle sobre algún personaje de dibujos animados y tiró de Tony hacia adentro. Cuando entraron en la cocina, vio a Lida. Estaba sentada a la mesa de la cena riéndose, pero al notar a la dueña de la casa, de inmediato se calló. «Hola», dijo con sequedad y le sonrió ligeramente. «Buenas noches, Lida. ¿En qué estabas ocupada? ¿Ayudaste a Víctor con los niños?». Antonina miró a la cocina mientras hablaba. Víctor entró sosteniendo tazas en sus manos. «Oh, hola, finalmente estás de vuelta. ¿Dónde te habías metido durante tanto tiempo?», le preguntó. «En el trabajo me retrasaron y luego fui a ver a Nina para asegurarme de que estuviera bien». «¿Cómo está ella?». «La última vez que la vi fue la noche del incendio y estaba muy alterada». Víctor miró a Tony con preocupación mientras ella se giraba para mirar a Lida. «Bueno, al menos podrías haberme avisado. Te llamé como 100 veces, pero parece que tienes la costumbre de apagar el teléfono», sonrió Víctor. «La cabeza me empezó a doler y pensé en ayer a hacer unas diligencias, así que decidí prepararle a Nina un té de hierbas». «¿De verdad terminaste todas las tareas?», se burló Tony. Delante de la casa, Beklianka seguía pastando y no podía entrar. «Oh, sí, la vi entrar, ¿o no?», murmuró su esposo, confundido. «No pasó nada importante». Lidia interrumpió. «Víctor, este té es simplemente maravilloso. El aroma es asombroso». «Gracias, de verdad». «Por favor, disfruten», respondió Víctor. Sin embargo, el estado de ánimo de Antonina estaba arruinado por completo. Salió de la cocina lo más rápido posible para no decir nada innecesario. Sabía que tenía que actuar con precaución. Desconocía los planes de Lidia y tenía que proceder con cuidado. «No sabemos cuáles son las intenciones de Lidia», reflexionó Antonina mientras se cambiaba de ropa. Más tarde, cuando Víctor se fue al baño, Tony entró en la habitación grande y preguntó: «Lidia, ¿estás libre?». Lidia respondió: «Sí». Tony continuó: «Quería hablar sobre la noche pasada». Antonina comenzó: «Fui a ver a Nina Vasilievna para asegurarme de que estuviera bien. Pero me pareció extraño que nadie supiera nada acerca de tu estancia allí, así que decidí preguntar discretamente». Lidia se mostró sorprendida, pero Tony continuó: «No quiero que me cuentes los detalles, pero puedes decirme cómo comenzó el incendio». Lidia respondió: «Honestamente, no tengo ni idea de cómo ocurrió. Lo último que recuerdo es que me desperté y todo estaba lleno de humo. Agarré a Marina de la mano y traté de llevarla afuera.
Fue una experiencia aterradora. Tony expresó simpatía. Debe haber sido terrible. Lidia asintió y añadió, gracias a Dios, todos estamos a salvo. Tony cambió de tema. Tengo una idea. Creo que deberíamos hablar con Gennady sobre la posibilidad de encontrar vivienda. Él es un hombre comprensivo y hay muchas casas vacías en el pueblo. Le preguntaré en los próximos días. Marina se agotó durante todo el día, así que Tony decidió que la conversación debería esperar. Despidiéndose de Lidia y deseándole buenas noches a ella y a su hija, Tony se retiró a su habitación. Poco después, Víctor regresó del baño y colgó su toalla mojada para secarse. Sonrió y dijo, bueno, al menos terminé todas las tareas. Antonina, sin embargo, estaba en silencio y miraba fijamente sin moverse. Víctor se preocupó y preguntó, ¿en qué estás pensando? ¿Qué pasó? Pareces estar fuera de ti. Antonina finalmente rompió su silencio. Nada, Tony. Solo me parece que Lidia no tiene prisa por resolver la cuestión de la vivienda y está actuando de manera extraña. Víctor sugirió. ¿Podríamos echarla de la casa o buscar otras opciones? Antonina sonrió misteriosamente y cayó en la almohada. Tengo una idea. La pondré en práctica mañana. Lidia respondió secamente. Vas a ver, aparecerán opciones. Por la mañana, Antonina se levantó mucho más temprano de lo habitual para poder ir al consejo local y hablar con Gennady. ¿Dónde vas tan temprano?, preguntó sorprendido Víctor, notando cómo su esposa se arreglaba frente al espejo, con un vestido que llegaba hasta las rodillas y un escote pronunciado. Tony lucía simplemente impresionante, con su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros y un lápiz labial de color cereza que delineaba sus labios. Sus ojos verdes con motitas marrones irradiaban determinación. Iré al consejo local para buscar vivienda para nuestros damnificados. ¿No tienes ropa más modesta?, preguntó Víctor. ¿Estás celoso? Tony sonrió, y eso está bien, deberías valorar a tu esposa. No te entiendo últimamente. Víctor tenía algunas preguntas más para su esposa, pero ella ya había salido al porche. Víctor la alcanzó y la detuvo en la puerta preguntando, ¿estás insinuando algo? Deberíamos aclararlo antes de que te vayas. ¿No estás de acuerdo en que debemos valorar a nuestras esposas? Estoy de acuerdo, pero en serio, estoy apurada. Además, no hay mucho que aclarar, respondió Tony. ¿Qué más puedes decirme antes de irte?, preguntó Víctor. Es que Lidia también trabaja en la biblioteca hoy, así que estarás a cargo en casa y de los niños. Parece que el jardín de infantes no abrirá hasta dentro de unas semanas, y ya sabes lo que eso significa para la escuela. ¿A trabajar? Ella me dijo que no volvería al trabajo hasta la próxima semana, sorprendió Tony. Pensé que lo sabías. Lidia, al salir de casa, se aferró a su bolso con tanta fuerza que casi hizo agujeros en él antes de llegar al edificio del consejo local. Llegó rápidamente y se dio cuenta con alegría de que Gennady no estaba en su oficina. La pequeña habitación estaba iluminada por el brillante sol de agosto y estaba bastante polvorienta. Una gran mesa de madera junto a la ventana apenas podía soportar montones de papeles y libros de todo tipo, mientras que el armario frente a ella estaba lleno de documentos. Sintió que faltaba un toque femenino en la habitación, que se podrían hacer de este modesto espacio un lugar de trabajo acogedor. Pero Andrei Genadievich nunca permitiría que su esposa, Raechka, entrara aquí, considerando que su oficina era su espacio personal. Antonina Mikhailovna exclamó, «Vaya, ¿y eso que es temprano? ¿Cómo estás, Andrei Genadievich?» Quería discutir contigo la situación que ocurrió con Lidia Potapova. Ellos, junto con su hija, están viviendo con nosotros ahora. Andrei tosió y luego, ofreciendo a la visitante un asiento, dijo, «Bueno, eso es perfecto. Dime, ¿qué pasa con Lidia?» Entiendo que la investigación se está prolongando, pero a veces es así, ¿verdad? No es mucho lo que podemos hacer al respecto. Tony miró perpleja al jefe del consejo, sin comprender de inmediato el significado de sus palabras. Me refiero a las causas del incendio, explicó el hombre. Según me informaron, es un caso complicado que llevará más tiempo. Todo apunta a que fue un incendio provocado. Pero ¿quién podría haberlo hecho? Todos son conocidos aquí. Tony se sorprendió. Un incendio provocado. ¿De quién sospechan? Andrei Genadievich se inclinó hacia atrás en su silla y suspiró pesadamente. Sinceramente, ni yo mismo puedo entenderlo.
No sé qué pensar. La casa de Grisha era realmente buena, una propiedad sólida. Pero, ¿no pertenece la casa a la familia de Grisha? No, ¿de qué estás hablando?, respondió Tony. Los padres de Grisha construyeron esta casa, y él la heredó antes de casarse con Lida. En realidad, Grisha actuó como un verdadero hombre al permitir que su esposa y su hija vivieran aquí mientras él se fue. No cualquiera sería tan generoso. Bueno, me perdí completamente, dijo Antonina Mikhailovna. ¿Por qué motivo viniste a nosotros? Finalmente, Antonina recordó por qué había venido. Quería discutir el asunto de Lidia y su hija. Ahora no tienen dónde vivir. Sé que tenemos muchas casas vacías. Así que tal vez con mucho gusto podríamos encontrarles un techo sobre sus cabezas. Andrei Gennadievich sonrió y a regañadientes apartó la vista del brillante vestido de Antonina antes de decir: «Dile a Lidia que venga a verme mañana por la mañana. Arreglaré todo y les ayudaré a mudarse. Tenemos gente amable y solidaria aquí». «Gracias, Andrei Gennadievich, gracias por hacer esto», exclamó Tony. «Gracias a ti por hacer mi mañana tan maravillosa». Con una sonrisa, él se despidió. Después de despedirse del jefe del consejo, se dirigió a toda velocidad al trabajo, donde Irina ya la estaba esperando. Las últimas noticias solo me dejaron perplejo. Ese número y luego Lida... Parece que es alguien complicado. En comparación, Grishka no parece tan despreciable, ¿verdad? Suspiró Tania mientras ajustaba sus ondulados cabellos. Sinceramente, ni siquiera podía imaginar que su casa y su exmarido... Sobre eso, prefirió guardar silencio. Olvidó o no quiso compartirlo, no sé, y ya no importa. Lo importante es que se mudarán pronto. Si supieras lo difícil que ha sido para mí. Irina sonrió conteniéndose para no decir demasiado. ¿Y qué pasa con Víctor? Sigue siendo un tanto insistente, pero cuando estoy presente no lo hace. Pero no sé lo que ocurre cuando me voy a trabajar, confesó Tania. Además, estos días libres, ella dijo que no podía quedarse y debía ir al trabajo de inmediato. Y ahora resulta que podría haber tomado un permiso por su cuenta, sugirió Irina. ¿Por qué? No necesitas decirme nada. Tania se sintió incómoda ante la insinuación. Irina simplemente encogió los hombros en silencio. Sabes, Víctor actúa como si no se diera cuenta de nada, como si no le importara. Lida está en estado de shock y la compasión de una extraña es una señal de alarma. Tania cerró su rostro con las manos. Por supuesto, entendía lo que Irina estaba tratando de transmitir, pero no quería creerlo. En su vida no podía haber sucedido algo así. Hace 11 años, Irina era una esposa feliz. Fue entonces cuando nació su hija, a la que ambos padres esperaban con ansias. Creían que solo cosas buenas les esperaban. Su hija crecía y cada día se volvía más interesante. Irina se encargaba del hogar mientras su esposo Matvey avanzaba en su carrera profesional y recientemente había sido ascendido. Pero una fría mañana de invierno, la vida de Irina cambió para siempre cuando se enteró de que Matvey tenía una amante. Cuando le dijo que lo sabía, estaba preparada para cualquier reacción. Una pelea, disculpas, una confesión o incluso más mentiras. Pero al final, su esposo simplemente empacó sus cosas en silencio y cerró la puerta tras de sí para siempre. Antes de partir, simplemente dijo que finalmente había encontrado su verdadero amor. Más tarde, Irina descubrió que esa verdadera amor era nada más y nada menos que su prima, Lisa. Después de semejante traición, Irina decidió que nunca más tendría relaciones serias. Tenía miedo de enamorarse, no confiaba en los hombres y los mantenía a distancia. Mientras tanto, cuando me fui de licencia de maternidad, Alisa se separó de su novio, me contó Irina. La consolé con frecuencia durante sus visitas y ella se quedó con nosotros por un tiempo. Mientras conversábamos, sinceramente me alegraba de estar ayudando a alguien a recuperarse. En realidad, todo se volvió más ligero para ella en ese momento. El niño dormía inquieto y yo misma me sentía un tanto agotada y privada de sueño debido a la fatiga constante. Probablemente fue en ese momento cuando pasé por alto el instante en que Lisa y Matvey se acercaron, cuando todos miraban a Irina con asombro y yo no sabía cómo consolar a mi amiga. Han pasado muchos años desde entonces, y Tonia sabía que no le gustaba recordar esos eventos. Incluso ahora, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Desde entonces no tengo ni esposo ni prima.
Es que la quería tanto, compartíamos todos mis secretos. ¿Puedes imaginar que incluso cuando Matvey y yo discutíamos por algo, ella lo sabía todo? Si necesitábamos desahogarnos, siempre corríamos una hacia la otra. Y esto es lo que he hecho. Irina guardó silencio por un momento y luego agregó. Así que, te lo repito una vez más, Tonia. No dejes que personas ajenas entren en tu vida. No importa cuán modestas, amables o sensibles parezcan, incluso si te están ayudando y tratando de apoyarte en momentos difíciles. Mantén a todos a distancia. De lo contrario, te arrepentirás más tarde. No sientes ni un poco de vergüenza. Antonina se sorprendió. Pero en sus vidas hay un momento que me complace mucho. Él la dejó pronto, dejándola con un niño en sus brazos. Se podría decir que experimentó lo que yo pasé. Y comprendió lo difícil que puede ser. Un escalofrío recorrió la espalda de Tonia mientras observaba a su amiga y comprendía que, aunque era una situación triste, Irina tenía razón. Agosto estaba resultando extremadamente caluroso. Los lugareños no sabían a qué dioses rogar para que enviaran lluvia, que no caía desde hace más de 3 semanas. Dentro del automóvil, el aire se volvía sofocante. Incluso la brisa que entraba por la ventana entreabierta no aliviaba la sensación. Al llegar a casa, Antonina notó a su hija, quien estaba sentada en un banco. «Hola, ¿cómo estás?», sonrió la madre. Sveta la miró tristemente y suspiró. «Hola, mamá. Todo está bien, pero veo que no dices todo». «¿Qué pasó?», preguntó Antonina mientras se sentaba junto a ella en el banco. «No me gusta tía Lida y tampoco Marina. ¿Por qué siempre se quejan de mí ante papá? Por ejemplo, Marina rompió una taza hoy y le dijeron a papá que fui yo. Como castigo, me prohibieron ver la televisión durante 2 días», suspiró Sveta. «Mamá, cuando se vayan de aquí pronto». Sveta miró a su madre con preocupación y dijo, «Me va a pasar lo mismo que a ti, lo siento». Antonina abrazó a su hija y le dijo, «No te preocupes, Sveta. Hablaré con papá y solucionaré todo. Está bien, no te preocupes. Tienes suerte de que al menos te vas de aquí a trabajar. Yo tengo que quedarme aquí todo el día». «No te preocupes, Sveta. Hablaré con papá y arreglaré las cosas». «Está bien, no te preocupes. Tendrás suerte de irte de aquí cuando empiece la escuela. Entonces entenderás lo que dije». Sonrió. «Quizás solo echaba de menos la universidad», respondió Antonina. «Bueno, probablemente eso también. De acuerdo, vamos adentro. Compré tus galletas de chocolate favoritas. Tomaremos té. Por cierto, hice un esfuerzo especial para conseguirlas en la tienda. ¿Sabes cuánto te gustan?». Tania se levantó y tendió la mano a su hija. Luego comenzaron a caminar hacia la casa. Slavik estaba encantado con el regreso de su madre, como de costumbre. No dejaba de contarle cómo había sido su día. Marina también sonreía con alegría, pero su ánimo no estaba relacionado con la llegada de Antonina. La niña no quitaba los ojos del gran paquete de galletas. Lida, como siempre, se mantenía reservada y daba la impresión de que estaba constantemente pensando en algo. Durante la mayor parte de la noche, ella permanecía en silencio, y cuando respondía a una rara pregunta, lo hacía de manera concisa o simplemente encogía los hombros antes de sumergirse nuevamente en sus pensamientos. Cuando los niños se retiraron a sus habitaciones, Antonina mencionó casualmente, «Hoy por la mañana pasé por la casa de Gennady. Él te envía saludos, Lida, y prometió encontrar una vivienda para ustedes. Siempre me sorprende lo amable y servicial que es». «Perfecto», exclamó Víctor mirando a su asombrada invitada. «Finalmente tendrás tu propio hogar. ¿Por qué no fuimos allí de inmediato?». «En serio, ni siquiera lo consideré», admitió. Antonina sonrió satisfecha y observó a Lida, cuya expresión facial no parecía estar complacida con la noticia. «Andrei también pidió que vayas a verlo mañana por la mañana», continuó Antonina. «Dijo que resolverá todo y se encargará del traslado». «Gracias, iré», dijo Lida nerviosamente, revolviendo el azúcar en su taza de té. «Y algo más casi se me olvida». Habló sobre la investigación que parece estar en curso. «Se está prolongando y él no puede dar detalles concretos», dijo Antonina. Lida se sobresaltó y casi volcó la taza de té mientras miraba fijamente a Tonia sin parpadear. «¿Investigación? ¿Qué hay que investigar?», preguntó Víctor confundido. «Parece que fue un incendio provocado», explicó Tonia.
Andrei cree que no fue un accidente. Dijo que estiraron la investigación porque no pueden determinar nada con certeza. Víctor se encogió de hombros. Oh, vamos, eso es ridículo. ¿Quién querría hacernos daño? Soy solo un bibliotecario. ¿Estás insinuando que alguien me tiene envidia? No le debo dinero a nadie, y Grigori... Lida lo interrumpió, esbozando una sonrisa forzada. ¿Estás sugiriendo que fue él quien provocó el incendio? Víctor miró incrédulo a su esposa. Dale un respiro, no le hago daño a nadie, soy un hombre común. Tonia sonrió, satisfecha con su efecto, y observó a Lida, quien aparentemente no estaba convencida. Las cosas están cambiando, Lida, murmuró. Tal vez deberías empezar a cuestionar a las personas y mantener a todos a distancia. Nunca se sabe quién podría ser un enemigo oculto. Víctor, sin embargo, parecía menos preocupado y dijo, déjalo, no veo a nadie que quiera perjudicarme. ¿Realmente piensas que alguien me cruzaría? Lida se mantuvo en silencio, mirándolos con una mirada pensativa. Tania se apresuró a intervenir. No estoy insinuando nada, solo estoy reflexionando. Además, como la propiedad pertenecía a Grigori, es poco probable que él quemara su propia herencia. Pero Lisa se levantó de su silla tan rápidamente que la volcó al suelo. Sus mejillas se volvieron rojas y sus ojos centelleaban. Déjale ese asunto al investigador, le dijo a la dueña de la casa. Dejen que ellos mismos investiguen las causas y no acusen a nadie sin razón. Víctor intervino preguntando, ¿y qué hay de malo en ello? Pero Lisa no escuchó a nadie más. Saltó sobre la silla que estaba en el suelo y se retiró a su habitación, cerrando la puerta de la cocina de un portazo. Quizás no deberías haber dicho eso, murmuró Víctor. Casi escapamos por poco. No insinué nada de verdad, respondió Tania con calma, levantándose de la mesa. Te aconsejo que te preocupes menos por tu bienestar emocional y más por tu familia. Vitya, el día en que se vayan, compraré un gran pastel. No tienes idea de cuánto estoy esperando ese día y cuánto lamento mi imprudente acción. Abre los ojos de una vez. ¿No ves lo falsa que es Lida? No es la persona que pretende ser. Víctor, visiblemente perturbado, le preguntó, ¿estás segura de que Nina Vasilievna te dijo la verdad? Simplemente no cuadra con Lida, ¿no crees? Tania suspiró y respondió. Ella es modesta, reservada, tranquila, así es como la describen. Pero en realidad no es así, y yo no entiendo por qué. Esperemos a que los niños se duerman, y te contaré todo con detalles y explicaciones para que no haya oídos indiscretos, susurró, asintiendo hacia la habitación donde estaban los invitados. En la casa reinó un silencio absoluto mientras la pareja se sentó en el sofá, procesando lo que Tania había compartido. Víctor finalmente habló. Entiendo que estabas esperando mi opinión. Pero, ¿estás segura de que todo esto es cierto? No puedo imaginar a Lida de esa manera. Tania respondió con una sonrisa irónica. A veces las personas pueden ser muy diferentes de lo que aparentan. Lida no es la excepción. La escena continuó con Víctor hablando desde el corazón. Tú eres hermosa, igual que cuando nos conocimos. Te amo de todas las formas posibles, Tania, incluso cuando estás sin maquillaje, despeinada y enojada. Siempre te amaré porque eres la misma Tania por la que daría mi vida. Se detuvo un momento, mirándola a los ojos. ¿Cómo pudiste pensar que te cambiaría por alguien más, después de todos estos años, cuidando de mí, apoyándome, dándome 2 hermosos hijos? ¿A alguna mujer ajena? Tania ya no pudo contener sus lágrimas mientras sollozaba y se sacudía de emoción y alivio. Le daba vergüenza, pero al mismo tiempo se sentía muy ligera. Víctor nunca antes había expresado sus sentimientos de esta manera. Aunque Tania sabía que él la amaba, Víctor era del tipo de personas que rara vez expresaban sus emociones con palabras grandiosas, siempre creyendo que las acciones eran mucho más importantes. ¿Me perdonarás?, le preguntó Víctor después de apartar a Tania ligeramente para mirarla a los ojos. Ella asintió con la cabeza y le respondió con la voz entrecortada. No tienes nada que perdonar. Estoy segura de que la amo, pero a veces su comportamiento me desconcierta. Y tal vez he buscado excusas para ella, como cuando estás cerca. Ella se calla casi todo el tiempo, pero en cuanto te vas, su boca no se cierra. Siempre trata de llevar a los niños a alguna parte. También creo que es hora de que vivan por su cuenta,
Estoy completamente de acuerdo en eso. Víctor asintió con la cabeza y luego añadió: Sí, pero ¿cómo lo haremos? Andrei Gennadievich encontrará una vivienda adecuada y luego estaremos tranquilos. Espero que todo funcione bien. Pero, ¿tienes idea de lo mucho que estoy deseando que se vayan?, susurró Víctor. Tania lo miró con cariño y dijo: Sí, sé exactamente cómo te sientes. Ya verás, todo saldrá bien. Se dieron las buenas noches y apagaron la luz. Por la mañana, Antonina llamó suavemente a la puerta de la habitación de Lida. Lida la invitó a entrar y preguntó somnolienta: ¿Dónde vamos? Tania, que había abierto la puerta, respondió: Es hora de ir al consejo rural para discutir el tema de la vivienda. Tania tenía un tono tan autoritario que Lida no tuvo el coraje de oponerse. Se levantó de la cama con dificultad y se dirigió al lavabo. Marinka, que se había despertado debido al ruido, preguntó con asombro: ¿Dónde está mamá? Ya es de día afuera. Querida Antonina. La tranquilizó. Simplemente en la habitación hay cortinas muy gruesas. Mi madre y yo nos iremos por asuntos, pero ella regresará pronto. Duerme un poco, aún es temprano para ti. Marina se sonrió, se acurrucó en la almohada y bostezó dulcemente. Parecía tan adorable y frágil en ese momento que por un instante Antonina se sintió culpable. Se sentía muy incómoda por sus acciones. Es una cosa desalojar a una mujer adulta de la casa y otra muy distinta hacerlo con un niño. Tratando de consolarse pensando que Lida podría manejar sus problemas por sí misma, Antonina cerró la puerta y se dirigió a la cocina. ¿Qué ha sucedido? ¿No te ves bien?, preguntó Víctor mientras ya estaba tomando café en la mesa, tratando de despertarse por completo. Sabes, me siento avergonzada. Entiendo todo en mi mente, pero mi alma está inquieta, compartió sus preocupaciones con él. Desde mi infancia, me enseñaron que debemos ayudar a las personas. Y al final estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para que se muden. Pero no es tan simple. Por ejemplo, si en lugar de Lida estuviera Nina Vasilievna, tú estarías ayudándola hasta el final. Antonina sonrió. Nina Vasilievna estaría en la misma situación. Estaría en la oficina de Gennady, buscando un lugar para vivir. No habría ninguna diferencia. Diviértete. Cuéntame, me reiré contigo, dijo Lida mientras entraba en la cocina. Se sentó a la mesa y miró a Tony con una irritación apenas disimulada. ¿Realmente crees que no puedo llegar al consejo local por mí misma?, preguntó a su invitada. ¿O estás simplemente agotada de mí? Si es así, solo dilo, no estaré en 2 segundos. Víctor, sorprendido, abrió la boca y, al notar la confusión de su esposa, vino en su ayuda de inmediato. Solo estamos preocupados por ustedes dos. En primer lugar, no hay nada malo en tener su propio lugar. En segundo lugar, pronto llegará el frío, y si la casa necesita reparaciones, tomará tiempo. Así que también creo que no deberían esperar. Oh, estoy de acuerdo, murmuró Lida y sonrió. Me siento incómoda por todos nosotros. Después de todo, estoy contenta de que todo haya salido de esta manera, Tony. Eres la mejor amiga que uno podría desear, dijo Antonina. Claro, continuó Lida sin dudar. No dudes de eso. He vivido en este pueblo durante mucho tiempo y nunca he tenido una amiga. Así es como se prueba la verdadera amistad. Y tú me ayudaste a pesar de todo. Lida habló tan dulcemente y sonrió tanto que Víctor se levantó de inmediato y fue al refrigerador, buscando cualquier cosa, sin importar qué, solo para evitar estallar en risas. Gracias. Fue todo lo que Tony pudo decir. Ahora come y luego partimos. Por cierto, ¿todavía tienes vacaciones esta semana? Sí, estaré en casa toda la semana. Así que ayudaré con las tareas domésticas. No seré una carga, y tu amiga, agregó Lida. Deberías estar agradecida, porque ni siquiera estoy segura de que esté feliz con cómo resultó todo. Tony asintió simplemente y salió de la mesa. Se fue a esperar a Lida en el auto. Porque si se hubiera retrasado un segundo más, Tony le habría dicho todo lo que pensaba de ella. El aire matutino la tranquilizó. Estaba de pie en el porche, inhalando lentamente la frescura de la mañana y la frescura que emanaba del bosque. El sol naciente teñía las nubes de un tono rosado, y la niebla matutina, como una manta etérea, hacía que la escena pareciera mágica.
Tony descendió las escaleras de madera y descalza caminó sobre el rocío que aún brillaba en la hierba. Se sentía fresco y maravilloso en los pies. Después de recuperarse por completo, se puso los zapatos y se sentó en el coche. Lida aún no aparecía, y mientras esperaba, Antonina reflexionaba melancólicamente sobre cómo ellos, de alguna manera, estaban atrapados rápidamente en sus ocupaciones y preocupaciones, sin notar cuán hermosa era la vida a su alrededor. Pasaban por alto casi todo. Cuando finalmente se encontraron, Lida se acomodó en el asiento del pasajero y dijo: «Espero que nos asignen una casa decente, no una choza semiderruida». Pero Gennadievich aseguró que encontrará algo adecuado. Miró discretamente el vestido de Lida, que era sorprendentemente corto, y Antonina suspiró antes de pisar el acelerador. Cuando llegaron al edificio del consejo local, Andrei Gennadievich acababa de comenzar su turno. Al ver a los visitantes, instantáneamente se le iluminó el rostro. «Hola, hoy me quedé un poco más de lo habitual», dijo Antonina. «Buenos días, Andrei», murmuró Lida, arreglando su cabello. «Sí, es un poco temprano. Tony no pudo dormir». «Bueno, entren». Entraron en la oficina, y Antonina se sentó en una silla vacía, ansiosa por escuchar las noticias. ¿Has encontrado una vivienda para nuestros afectados por el incendio?, preguntó con impaciencia. «Por supuesto», asintió el jefe del consejo. «Tenemos un par de opciones. La primera es un apartamento de un dormitorio en nuestro edificio de 2 pisos. La segunda es una casa al otro lado del río. Pueden mudarse de inmediato al apartamento, donde hay un buen trabajo de remodelación y muebles. En cuanto a la casa, la situación es más complicada». «¿De quién es esa casa?», preguntó Lida. «Rogojina y Lyudmila», respondió. «Eso es perfecto, es exactamente lo que necesitamos», exclamó Lida emocionada. «Espera un momento», advirtió Antonina. «Lyudmila Arkipovna no ha estado en el pueblo durante al menos 5 años, y la casa está en un estado de deterioro avanzado. Por eso digo a regañadientes que deberíamos optar por el apartamento», sugirió Antonina. Lida se levantó de su silla y dijo: «La remodelación no es un problema, y no voy a vivir en el edificio de 2 pisos. Esa casa es exactamente lo que necesitamos. Gennadievich puede asegurarme que obtendremos la casa». Andrei Gennadievich parecía dudoso, pero finalmente cedió. «Muy bien, lo hablaré con ellos. Pero hoy mismo también deben reunirse con ustedes para discutir el incendio. ¿Les parece bien?». Lida se levantó de su silla y se adelantó. «Está bien, adelante. Tony, no te apresures con tu decisión. Piénsalo bien». Andrei comenzó a decir algo más, pero Lida salió apresuradamente de la oficina. «¿Están bien?», preguntó Antonina cuidadosamente. «Me pareció que estabas nerviosa, Antonina Mikhailovna». «Sí, no dormí bien. Gracias por ayudarme», respondió Tony, y también salió de la oficina. Notó a Lida sentada en un banco cercano, mirando fijamente hacia algún lugar y pensando profundamente en algo. «¿Estás preocupada por el investigador?», preguntó Tony. «Sí, no. Rellenando los detalles sobre la renovación», respondió Lida. «Es imposible restaurar la casa de Lyudmila Arkipovna sin una cantidad significativa de dinero, y no tengo idea de dónde sacarla. Además, el tiempo y las personas son un problema. Tienes que aceptar el apartamento, es mejor que nada». «Pero veremos», dijo Antonina tratando de persuadirla. Lida suspiró y dijo: «Es imposible restaurar la casa de Lyudmila Arkipovna sin una cantidad significativa de dinero, y no tengo idea de dónde sacarla. Además, el tiempo y las personas son un problema. Tienes que aceptar el apartamento, es mejor que nada. Pero veremos». Luego se levantó del banco y se unió a Antonina afuera. «Te equivocas. Ella vive en el pueblo vecino», dijo Lida, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?», exclamó Lida. «Alguien de los vecinos lo mencionó hace tiempo. No tenemos lugar allí, la casa es pequeña, y puedo manejarlo sin ella», dijo Lidia encogiéndose de hombros. «Voy a trabajar. Llegaré a pie. Sobre el apartamento me da igual. No te preocupes por eso», agregó rápidamente, sin despedirse. Se alejó rápidamente, llegando a su trabajo. Antonina compartió lo sucedido con Ira. «Así es como fue», dijo. «Lida», murmuró Ira.
Déjala mudarse al apartamento y estará agradecida de tener un lugar para vivir. Me imagino que correrás con todas sus cajas solo para asegurarte de que tu amiga se instale rápidamente, dijo Ira riendo. Es gracioso como piensas en eso. ¿Y sabes? Siempre estoy pensando en ese incendio. ¿Crees que ella quemó su casa? Pero supongamos que lo hizo. Entonces, ¿por qué no tiene amigos ni familiares? No podía haber imaginado que la invitarías a vivir contigo. Y si no lo hubieras hecho, ella habría estado en la calle con su hijo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿De dónde sacó todo esto?, dijo Antonina desconcertada. Ira asintió y sonrió. Espero que los invitados se vayan para el lunes y finalmente estarás tan feliz y despreocupada como antes, dijo. Después del trabajo, Antonina regresó a casa con la intención de visitar a Lida, pero las cosas no salieron como había planeado. Víctor estaba leyendo un cuento a los niños, pero Lida no estaba en ninguna parte. Hola, saludó Sonia. ¡Mamá!, exclamó Slavik y corrió hacia ella para abrazarla. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Mirando la expresión seria de su esposo, Sonia continuó. Termina de leer ese capítulo y yo mientras tanto prepararé té. Víctor tomó la mano de Antonina y la llevó a la cocina. Quería traer el queso cottage, pero Lida no estaba allí, dijo Antonina preocupada. Es extraño, ¿verdad? Víctor asintió. Me costó creerlo al principio. Así que, ¿supongo que ella no es culpable?, preguntó Antonina. Víctor asintió de nuevo. Bueno, tal vez debería ir a ver a Nina Vasilievna. Ella prometió queso cottage, dijo Antonina. Espera, ¿por qué no me creíste al principio? ¿Por qué insististe en que Lida era culpable?, preguntó Víctor confundido. Antonina se encogió de hombros y dijo, no lo sé, estoy confundida, siempre pensé que Lida era inocente en todo esto. Bueno, tal vez hoy vaya a verla. No hay forma de que Vasily le haya dado queso cottage, concluyó. Víctor asintió y sonrió. Esperemos que los invitados se vayan para el lunes y finalmente estarás tan feliz y despreocupada como antes, dijo. Quedaron algunas cosas pendientes en la casa, suspiró Tony, y compartió con su vecina lo que había sucedido en la investigación. Cuando Nina se enteró de que sospechaban que Lida había provocado el incendio, se llevó la mano a la boca y abrió los ojos con asombro. «¡Lo decía!», lamentó Nina Vasilievna. «¿Qué decías?», preguntó Antonina, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Luego, Nina le indicó que se sentara a su lado en el escalón, y la anciana reflexionó durante un momento. Finalmente habló. Grisha era una persona decente. Solía ser amigo de mi difunta Sheniya y la llamaban Galka. Pero desafortunadamente, el señor la llamó temprano. Estaba enferma. Deberías recordarla, ella era una buena mujer, de buen corazón. Grisha se mudó a la ciudad en ese momento y estaba en una relación con su primera esposa, Galina, continuó Nina. Antonina escuchaba atentamente mientras Nina continuaba su relato. Al principio, todo fue perfecto. Estaban muy enamorados y vivían felices juntos. Pero cuando su hijo menor cumplió 2 años, Grisha solicitó el divorcio de Galina. Fue un shock para ella. Esperaba que él cambiara de opinión, pero él no tenía un ápice de remordimiento. Dejó atrás todo lo bueno y luminoso en sus vidas y se fue, dejando a su esposa con 2 hijos, explicó Nina. Grisha trajo de vuelta la casa a la propiedad de su madre, continuó Nina. Hicieron algunas renovaciones, plantaron un jardín y en general todo parecía estar yendo muy bien. Lida quedó embarazada y dio a luz a Marina más tarde. Honestamente, me alegré mucho por ella. Pero después de 1 año, Grigori se fue de nuevo y no lo vimos más. Dejó a su esposa e hija en la casa, aunque vivían allí con derechos de uso limitado. Pero Lida, siempre con esa esperanza, siguió viviendo allí con sus 2 hijos, relató Nina. Hace un mes, Grigori reapareció y le dijo a Lida que planeaba vender la casa, concluyó Nina. Tonia se sorprendió cuando de repente necesitó dinero con urgencia. No estaba segura de para qué exactamente. Tal vez estaba considerando comprar un automóvil o una casa en otro lugar. Sin embargo, eso no era realmente relevante. En ese momento, Lidia corrió hacia mí, suplicándome que hablara con Grisha. Sonreí y le dije que Grisha me respetaba y, por supuesto, escucharía. Pero entonces le dije que buscara una vivienda. ¿Es correcto enseñarle a un hombre adulto cómo manejar su vida?
Sin mí, no se habría decidido a vender su casa, pero Lidia resolvió el problema a su manera. Antonina murmuró mirando hacia el horizonte. No estoy segura de por qué, pero alguien también me visitó recientemente. Nina Vasilievna informó. Me preguntaron acerca de Olga, qué tipo de persona es y qué relación tiene con su ex. Para ser honesta, no creía que Lida fuera capaz de causar tal escándalo. Pero aparentemente, ella es hábil en eso. Sin embargo, Vasilievna estaba realmente molesta y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Le contaré a su madre sobre esto, de repente preguntó. Incluso si no se llevan bien, Claudia todavía se preocupa. Ella incluso me pidió que cuidara de su hija. Pero aún no está claro. Tal vez sea una verdad. Trató de consolar a Tonia. Miró su reloj y se apresuró. Disculpe, no es para Vasilievna, pero tengo que irme. Llama cuando Lida regrese del centro del distrito. No podré dormir hasta que esté segura de que está bien. Muy bien, adiós, no es para Vasilievna. Dejando el paquete en su regazo, caminó lentamente hacia la puerta, tratando de no preocupar a Nina Vasilievna. Vasili, por otro lado, ya no estaba enojada con Lida, sino genuinamente preocupada por ella. El sol se estaba poniendo en el horizonte y en el campo, dos vacas perdidas que se negaban a ir a casa mordisqueaban la hierba. El cálido viento occidental soplaba en la cara, oliendo a heno, y se sentía tan bien que no tenía ninguna prisa. Pasando por las casas de los vecinos, Tonia se acercó a las puertas de su casa y tiró del picaporte hacia ella, con la esperanza en el fondo de su corazón de que Lida ya había regresado. «Víctor, despierta», susurró Tonia tratando de despertar a su esposo. «¿Qué sucede? ¿Lida ha regresado?» Víctor abrió los ojos de inmediato. «Lida, ¿qué hora es?» «Todavía es de noche», dijo mientras se levantaba de la cama, luchando para ponerse unos pantalones cortos. Salieron de la habitación y escucharon un chirrido desde las sombras. Parecía que Lida estaba tratando de entrar. «¿Por qué están cerrados?», preguntó enojada cuando Tonia giró la llave en la cerradura y les permitió entrar. «¿Qué pasa, Lida?», preguntó Tonia. Lida, en la tenue luz de la lámpara, parecía agotada y muy tensa. Con manos temblorosas se quitó los zapatos y parecía dirigirse a su habitación, pero Tonia la detuvo. «Quizás puedas explicarnos qué está pasando. No has estado aquí durante toda la noche». «Estábamos preocupados», dijo Tonia. «No es nada especial», respondió Lida. «Ahora voy a empacar mis cosas y nos iremos a un apartamento. ¿No entiendes?» Víctor no entendió. «¿Por qué?» «Nada está listo allí, y mudarse en medio de la noche no tiene sentido», dijo mirándola con desaprobación. Ella lo miró con ojos enfadados y dijo, «Estoy yendo a la casa de mi madre. Después de todo, querías librarte de mí, así que ahora puedes estar feliz. No te preocupes por mis cosas, hay un automóvil esperándonos cerca de la casa». «¿Quién es tu acompañante?», preguntó Tonia. Lida no respondió. «¿Qué te dijo el investigador?», preguntó Tonia. «Nada importante, estoy apresurada», respondió Lida, entrando en la habitación grande. Tonia notó que estaba hablando con Marina, regañándola y pareciendo confundida. Víctor fue el primero en darse cuenta. «¿No crees que esto parece un escape?», murmuró Tonia. «No se ha comunicado con su madre, y el acompañante no parece ser Grigori». En ese momento, una Lida desaliñada salió de la habitación grande, sosteniendo una bolsa de viaje en una mano y la mano de su hija en la otra. Marina bostezó y se quejó del sueño. «¿A dónde vamos? Quiero dormir», dijo Marina. «Te dormirás en el camino», respondió Lida. Tonia exclamó, «Antonina, tu partida está relacionada con la visita del investigador». Lida fulminó con la mirada a Tonia y luego, después de asegurarse de que todos estuvieran atentos, cerró la puerta detrás de ella, lanzando un suspiro de alivio. Se escuchó el rugido del automóvil que se alejaba. «Tonia, vinieron a verte», dijo Víctor, sin entender. «¿Dónde está? ¿Y qué hora es?» Antonina, con dificultad, abrió los ojos y vio a su esposo. «Nina Vasilievna vino a visitarte», continuó. «Estaba tan preocupada que deberías apurarte. Incluso se negó a hablar sobre Lida. Dijo que vendrá por tus cosas pronto. Debería llamar a la policía. En algún momento Lida regresará del interrogatorio, pero la conversación no será agradable, eso entiendo. ¿Debo quedarme o es mejor salir al patio?».
Tonia envió a su esposo al patio y comenzó a vestirse frenéticamente. No sabía cómo comportarse ni qué decir. Pasó a la cocina y se detuvo cuando notó la mirada severa de su anciana vecina, Nina. Nina tamborileaba los dedos en la mesa y su expresión facial no presagiaba nada bueno. «Pero prometiste», comenzó a decir Nina. «¿No es difícil hacer una llamada?» Lida se fue. «Sé que dijiste que estaba en el centro del distrito, pero regresó anoche y empacó de nuevo con su hija», explicó Tonia, sentándose frente a Nina. Nina miró a Tonia con incredulidad y no sabía qué decir. No podían haberse comunicado con Claudia en silencio. «Pero, ¿por qué se fue en primer lugar?» «Hoy íbamos a preparar su apartamento en el edificio de 2 pisos», suspiró Tonia. Nadie le dijo nada sobre la confesión de Lida acerca del incendio. «Es inimaginable». Nina murmuró para sí misma, agarrándose la cabeza. «De todas maneras, la atraparán, ¿no lo entiende?» «Tonia, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntó mientras le ofrecía una taza de té. Tonia asintió, nerviosa y preocupada. «¿Y ahora, dónde está tu teléfono?» «Llamaré a Claudia», preguntó Tonia. Nina se levantó de inmediato y encontró el teléfono en una mesita cerca de la puerta. Hubo un breve silencio antes de que se oyera el timbre del teléfono. Nina respondió rápidamente. «Clava, ¿eres tú? No has venido a visitar. ¿Qué está pasando?», comenzó, pero luego se quedó en silencio. «¿Qué estás diciendo? ¿Es que Lida te llevó a su casa en medio de la noche?», Tonia preguntó. «¿Se han reconciliado?». Nina continuó hablando con Claudia. «Está bien, querida. Si necesitas algo, iré a verte», continuó diciendo, pero no hablaba por teléfono. Luego colgó el teléfono y se volvió hacia Tonia. «Clava dijo que todo está bien, que Lida simplemente llevó a su madre de vuelta a casa y que ahora están bien». «¿Y cómo es que no has ido a ver a tu nieta hasta ahora?», preguntó Tonia. Nina sonrió y sacudió la cabeza. «No la había visto antes, pero gracias a ti, ahora tengo la oportunidad. Nunca antes había comido pasteles tan deliciosos, escuchado tantos cuentos interesantes ni sabido lo que significa la palabra abuela». Tonia comenzó a sentir un poco de alivio en medio de toda la confusión. Tonia se quedó boquiabierta de asombro. Encogieron los hombros y se imaginaron la expresión de Claudia cuando viera a su viejo amigo de su hija. Mientras tanto, Marina seguía viviendo con su abuela y al parecer asistiría a la escuela allí. Claudia había perdonado a su hija problemática y hasta prometió darle refugio de nuevo. Pero, por supuesto, todo parecía repetirse. ¿Pero qué podían hacer? ¿La familia es así? Tras despedirse, la anciana mujer se dirigió lentamente hacia su casa. No fue al trabajo en el centro del distrito esa mañana. No podía quitarse de la cabeza las palabras de su vecina y pensaba en Lida. Irina notó de inmediato que Antonina no estaba en su estado normal. Después de asegurarse de que no hubiera oídos indiscretos en su oficina, preguntó: «¿Qué pasa? Entiendo que perdones a Claudia, pero ¿qué pasa con tu hija? Imagina estar en el lugar de Claudia. ¿Perdonarías también, verdad?». Tonia asintió con la cabeza y respondió en voz baja: «Espero que Lida entienda cuánto la queremos y deje de comportarse como una niña caprichosa. A veces, personas como ella no cambian». Irina la miró atentamente y le dijo en voz baja: «Sé cuidadosa, Tonia. No todas las amistades valen la pena. No guardes secretos». Tonia entendió que casi había destruido su familia con su acción impulsiva al permitir que una extraña viviera en su casa por tiempo indefinido. Luego preguntó: «¿Y cómo está Vitia? ¿No se ha enfadado?». Tonia sonrió y dijo: «Oh, él está encantado. Los niños también están contentos. Sveta dijo que sin invitados todo está más tranquilo. Nadie pelea y podemos relajarnos. Estoy feliz por ustedes». Irina preguntó: «¿Y de verdad pensabas que Vitia sería infiel?». Tonia respondió: «¿Quién sabe qué es capaz de hacer otra persona?». Irina agregó: «Tenía esperanzas de lo mejor. Eso es todo». Sin embargo, después de la traición de su hermana y de su exmarido, Irina no confiaba mucho en los hombres. «Solo me tengo a mí misma. Es más fácil así», sonrió ligeramente y se sumergió en su trabajo. Pasaron 6 meses. Marina seguía viviendo con su abuela y asistía a la escuela local.
Claudia había llegado a querer mucho a la niña y toleraba las travesuras de Lida por su bien. Mientras tanto, Grigori había vendido el terreno donde solía estar su casa y se había casado por tercera vez, con la esperanza de que fuera su último matrimonio. Prometió ayudar económicamente a Marina y llevarla a la ciudad de vez en cuando, pero nada más. Lida, por otro lado, seguía siendo la misma. Trabajaba como limpiadora en la escuela local y seguía buscando la felicidad en los brazos de los hombres. Tonia, por su parte, celebró otro aniversario de bodas con su esposo y se juró a sí misma que nunca más permitiría que extraños entraran en su hogar, excepto una vez, cuando cuidó a Nina Vasilievna.